Los saludo con mucho gusto y esta vez comenzamos con nuestra cápsula informativa número 4 y hablaremos de aquellos eventos históricos que han sido registrados y es decir, todos aquellos que fueron antecedentes de lo que hoy conocemos como establecido en nuestro artículo tercero, es decir, el derecho a la educación. ¿Cuáles fueron también las bases políticas, económicas y sociales que tuvieron concordancia y cuáles son las que resultaron un dilema en todo este evento modificador y revolucionario dentro de nuestra normativa, así como dentro de nuestro país mexicano? Bueno, a partir del siglo XIX, cuando el país nace a la vida independiente, esa búsqueda estuvo caracterizada por las constantes pugnas entre aquellos grupos que deseaban conservar sus ancestrales fueros y privilegios y los que pretendían cambios sustanciales en favor de la sociedad. Efectivamente, siempre hemos tenido este conflicto por parte de una cuestión humana. En ese entonces recordaremos también aquellos principios entre conservadores y liberadores. ¿Cómo empezaremos de acuerdo a estos puntos? Pues encontramos que desde el principio están las ideas que trajeron Miguel Hidalgo y que por supuesto fueron fundamentales para ir desarrollando distintas bases y reconociendo también otro tipo pues de derechos dentro de nuestro sistema legislativo. Y pues a partir de este año 1812 también encontramos los conceptos de Morelos que pues apasionadamente rubricó en Chilpancingo y Apatzingán, que demandaban transformaciones estructurales profundas en el país. En el segundo punto, pues Valentín Gómez Farías, con el apoyo intelectual del doctor José María Luis Mora, llevó a cabo modificaciones constitucionales que aún duraron poco tiempo y tendían a minar el centralismo político autoritario. Todo este proceso de integración nacional encuentra múltiples obstáculos, pero no se detiene. Está la revolución de Ayutla y la brillantísima generación de la reforma con Juárez al frente proclaman la Constitución de 1857 y las leyes de reforma cuyos concretos eran destruir las caducas estructuras coloniales y regir un Estado jurídico político de corte moderno. Y aunque este sacudimiento nacional provocó reacciones negativas como la Guerra de 3 Años, la intervención extranjera y el Segundo Imperio logró la separación de la Iglesia y el Estado y la legitimación y consolidación de México como nación independiente. Las leyes de reforma y su incorporación al texto constitucional reafirman estos momentos históricos de la configuración. De acuerdo a todos estos momentos históricos, es como también, de acuerdo a la cápsula pasada, hablamos en el sentido de que se inicia o meramente nuestra nación cae en este estado de dictadura. Por lo tanto, durante todas estas etapas de la historia nacional, el plano de la educación fue una preocupación constante de los hombres y de los sectores liberales del país, dado que consideraban que la influencia educativa y la acción de la escuela debían estar estrechamente vinculados a la organización política, económica y social de los pueblos, y que el Estado como representante de la sociedad debería orientar y dirigir la educación pública. Esta orientación en cuanto a la educación pública, pues todavía tenía ciertos avances, ya que no era accesible para todos los mexicanos, en especial aquellos en calidad, ejemplo, de obreros o en este sentido, también aquellos que no eran considerados dentro de alguna clase social alta. Y la iglesia aún tenía mucho que ver hasta que encontramos este sentido de separación establecido como una ley obligatoria. Algunos de los antecedentes históricos del artículo tercero constitucional encontramos al personaje Lucas Alamán, el ideólogo más destacado del Partido Conservador una vez consumada la independencia, expresaba en la memoria presentada al Congreso el 7 de noviembre de 1823: sin instrucción no puede haber libertad y la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental. Es decir, ya habían ciertas consideraciones para poder llevar a cabo este sentido de educación importante. Como segundo punto, tenemos al mismo doctor Mora, que en el vigoroso discurso que pronunció ante el Congreso del Estado de México el 17 de noviembre de 1824, nos dice: nada es más importante para el Estado que la instrucción de la juventud. Ella es la base sobre la cual descansan las instituciones sociales.
Bueno, recordar meramente esta frase es cuando empieza a tomar ciertas incidencias que dentro de este desarrollo las distintas etapas son necesarias reconocerlas para acceder a una educación. Y pues empezamos en este sentido al derecho a la educación. En la Constitución de 1824, que es el primer documento legislativo con vigencia jurídica, arrastra vicios y tradiciones de la colonia como la intolerancia religiosa y los privilegios del clero y el ejército, hasta que se encuentra en esta sección sobre las reformas liberales en los años de 1833 y 1834, contienen lineamientos ya que en materia educativa establecen mejores condiciones para el acceso a la misma, garantizando una educación pública en el país. Otro personaje que encontraremos es Gómez Farías, quien consideraba que la instrucción del niño es la base de la ciudadanía y de la moral social, y que la enseñanza primaria, que es lo principal de todo, está desatendida y se le debe dispensar toda protección si se requiere que en la República haya buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos que conozcan y cumplan sus deberes. Aquí un arma como el conocimiento ha sido representada por Valentín Gómez Farías dentro de este sistema social para acceso a la educación. Sin embargo, pues pasan todavía distintos años para poder lograrlo de una forma como obligatoriedad. El 15 de abril de 1861, Benito Juárez expidió una ley en la que se proponía la unificación del plan de estudios de instrucción elemental y la creación del mayor número posible de escuelas primarias, para que bajo la dirección del gobierno nacional se pudieran atender las necesidades educativas del pueblo. En ese entonces también los índices altos de analfabetismo pues eran considerados dentro de una estadística como una fuente de preocupación para tomar esta sección de la educación básica como una cuestión primordial dentro de este sistema de la administración pública. Por lo tanto, se prepararon cuidadosamente los planes de estudios para hombres y mujeres, incluyendo para estas materias de métodos de enseñanza para los que quisieran desempeñar funciones de profesores. Se revisaron también los planes de estudio que dentro de la Escuela Nacional Preparatoria y se introdujeron nuevas asignaciones. En materia de educación superior, si bien se mantuvo suprimida la universidad, se legisló sobre ella indicando que escuelas podrían ofrecerla, así como las carreras y los planes de estudios a los que tenían que sujetarse. De acuerdo a estos actos cronológicos, pues el 1 de julio de 1906, el Partido Liberal Mexicano da a conocer su programa y manifiesto contra la dictadura porfirista, presentando en él demandas radicales sobre la educación, tales como la urgencia de aumentar considerablemente las escuelas primarias, mejorar los sueldos de los maestros y una radical aplicación de los principios de enseñanza laica, obligatoria y gratuita. El Congreso de la Unión, el 24 de mayo de 1910, expidió el decreto por medio del cual se restablecía el funcionamiento de la universidad que se había suprimido desde 1865. El 22 de septiembre de 1910, en un acto solemne, se inaugura la Universidad Nacional de México y el maestro Justo Sierra pronunció un extraordinario discurso que se sienta a las bases de lo que sería la filosofía de la nueva universidad. Tenían muchos sentidos en cuanto a la esperanza en la aplicación, por ejemplo, en la moral, la ética y, por supuesto, el aspecto filosófico sobre esta capacidad del ser humano de poder desarrollarse y de que dentro de estos conocimientos exista el avance en la educación y, por supuesto, el impulso al país. La revolución se caracterizó por el decidido esfuerzo del pueblo para lograr, aún de manera violenta, el cambio radical de las estructuras económicas, políticas y sociales, con el fin de obtener mejores condiciones de vida. Recordemos que estos movimientos fueron representados por distintos personajes y, sin embargo, toda la necesidad del pueblo mexicano había estado representado de acuerdo a aquellas limitaciones y al mismo tiempo represiones en cuanto a una vida digna. Son históricos los debates que se suscitaron de acuerdo a los principios de la educación pública en México. En el Congreso de 1916, por una parte, hombres de la talla intelectual como Luis Manuel Rojas Félix, F. Pavalinci, Alonso Cravioto,
Natividad Macías, Fernando Lizardi, apoyando el proyecto, y por otro lado, revolucionarios de la categoría de Francisco Mujica, Heriberto Jara, Juan de Dios Borjois, Esteban Calderón, Enrique Colunga, Jesús Romero, Jesús López, Rafael Martínez de Escobar, defendiendo el dictamen de la comisión. Ya a partir de este entonces, para crear y solventar, justificar ahora lo que serían las cuestiones de la nueva Constitución de 1917, donde lograríamos este objetivo de reconocer como la educación. Y así es como finalmente, pues diremos que el texto original del artículo tercero redactado en la Constitución de 1917 ha tenido hasta la fecha varias reformas y modificaciones, pero en esencia el espíritu del ánimo a los constituyentes del 16 en cuanto a las aspiraciones del pueblo mexicano por tener una educación popular, democrática, nacionalista, gratuita, obligatoria y laica no ha cambiado. Debemos recordar o no olvidar que en ese espíritu es un producto del movimiento social revolucionario que se inició en noviembre de 1910. De acuerdo a todos estos movimientos, la evolución de la misma sociedad ha emitido distintas necesidades que ya estudiaremos en nuestra próxima clase sobre ahora las cuestiones evolutivas que ha tenido este artículo tercero desde la instrucción de nuestra Constitución, que fue el 5 de febrero de 1917.